Listo, pues gracias a Dios estamos en Números, capítulo 15. Recuerden que no vamos capítulo a capítulo, pero vamos viendo lo más importante. La semana pasada vimos una sección que es pivotal, como lo he dicho ya en varios estudios, es decir, marca un antes y un después para el pueblo judío, para el pueblo del pacto. Está la rebelión en Cades Barnea, cuando mandan a los espías. 10 espías dicen no vamos a poder con la conquista. 2 espías que confían en Dios dicen que sí, vamos adelante, Dios nos ha dicho que marchemos. Dios se enoja mucho por esta rebelión, ya lo vimos a detalle la semana pasada. Dios les castiga y básicamente los pone a dar vueltas sin sentido por el desierto por 40 años, hasta que se muera toda esa primera generación. Y les dice que los que son pequeños en ese momento, los hijos, son los que van a entrar posteriormente. Entonces llegamos al capítulo 15. Bueno, y recordemos, porque es algo súper interesante, que después de que se pronuncia este juicio, el pueblo dice, no, no, ¿sabes qué, Dios? Ahora sí, ya, ok, perdóname, vamos a marchar. Y Moisés les dice, no marchen, Dios ya les dio la orden de irse al desierto. No, 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 vamos contra ellos y Dios hace que los derroten de una manera estrepitosa, ¿no? Y veíamos al principio que la obediencia tardía es en realidad desobediencia para Dios. Luego, el capítulo 15, ¿no? Como que parecería una interrupción un tanto artificial en la narrativa, porque nos está hablando de la rebelión del pueblo judío, y luego el capítulo 16 nos va a seguir hablando de más rebeliones, y el capítulo 15 es como un capítulo donde se tratan vamos, algunos temas por cuanto a las ofrendas, ¿no? Vamos a los pecados, digamos, involuntarios y los pecados involuntarios, etcétera. O sea, como que vamos a ir también una sección por alguien que, o sea, que viola, digamos, el día de reposo y les habla a Dios también al final de los flecos que tienen que tener en sus vestidos. Entonces, como que parecería que está metido ahí, no tiene mucha conexión, pero en realidad, este capítulo refuerza nuestra idea de la fidelidad de Dios a su pacto, a pesar de la rebelión que el pueblo acaba de cometer, porque si empezamos a leer el 15, y no lo vamos a leer completo, pero si lo empezamos a leer, porque nos va a hablar de sacrificios y tal, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy y empiezan los mandatos. Pero Dios les está diciendo, sí van a entrar a la tierra, sus hijos, ¿ok? Yo los voy a juzgar a ustedes, pero eventualmente mis promesas no se van a truncar, no van a desaparecer por su rebelión. Este es un principio importantísimo porque nos muestra que ni aún nuestro pecado, ni aún nuestra rebelión deliberada puede anular las promesas de Dios, porque Dios es lo suficientemente soberano para poder cumplir absolutamente todo lo que Él prometió. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque este capítulo viene después del fracaso que el pueblo tuvo en Cades Barnea, que es cuando no quisieron entrar a la tierra y Dios les castiga. O sea, viene esta rebelión tan fuerte y acto seguido Dios les da pues, las leyes sobre las ofrendas, los sacrificios por los pecados intencionales y los no intencionales, los flecos en las vestiduras. O sea, Dios sigue, digamos, tratando con su pueblo en términos de la santidad que deben tener, de qué van a hacer cuando lleguen a la tierra, la santidad que hay en la ley de Dios. Entonces, de manera contextual, este capítulo 15 insertado aquí entre el 14 y el 16 no es, digamos, por coincidencia, sino tiene un propósito y ese propósito es Dios está reafirmando su pacto a pesar de la rebelión. Esto nos muestra que incluso en medio de su pecado, Dios les está dando gracia. Por eso es que este capítulo es tan importante. Vamos, aunque tal vez digas, bueno, pues es que aquí va a estar hablando nada más sobre las ofrendas y los flecos en los vestidos y todo esto, pero Dios sigue reafirmando su pacto. Se van a establecer en la tierra que les doy. Dios no ha roto sus promesas, Dios no ha anulado sus promesas, Dios cumple y cumplirá lo que ha prometido. ¿Okay? Eso lo van a encontrar acá, tiene que ver con las ofrendas y demás, ¿no? Si leen del 22 al 31,
se van a dar cuenta que hay una distinción que ya lo vimos nosotros en la ley, que ya lo estudiamos, entre los pecados involuntarios, que aún así te dejan culpable y tenías que presentar un sacrificio, ¿ok? Y los pecados voluntarios. Esto es bien importante. Si ustedes leen acá, dice, pero supongamos, bueno, que ustedes sin intención, de manera culposa, es decir, no hay un dolo premeditado ahí, no hay una intencionalidad premeditada, sin intención, no llevan a cabo todos los mandatos que el Señor les dio por Moisés, ¿ok? Y supongamos que en el futuro o sea, sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta, o sea, hay veces que pecamos sin darnos cuenta, entonces toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, etcétera, etcétera. O sea, van a presentar tales y tales ofrendas de grano, líquido, etcétera, cuando el pecado sea involuntario. Pero el 27 nos dice, si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable otra vez tiene que dar bueno, pues una cabra y todo esto, ¿no? O sea, estos son pecados involuntarios, pecados como los que vimos aquel día que tal vez que tú vas manejando y el reglamento de tránsito en la vialidad donde vas marca 100 kilómetros por hora y tú vas a 110, pues ya pecaste. Era algo similar. Tú no tenías la intención, simplemente sin darte cuenta por descuido, lo que sea, pecas. Hay todo un sacrificio que puedes presentar. Pero perdón, el 30 dice, sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, aquellos que descaradamente, aquellos que cínicamente, aquellos que con intención manifiesta, que con planeación cuidadosa violen la voluntad del Señor, es decir, quienes pequen de manera voluntaria, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad. Díganme qué sacrificio, qué provisión les dejó Dios en la ley a los que pecan de manera voluntaria. Díganme, Ninguno. ninguno. Si se dan cuenta, aquí en toda esta sección de los pecados involuntarios hay todo un procedimiento sacrificial. Cuando el pecado es descarado, cuando el pecado es intencional, no hay sacrificio que valga. Por eso es que David, cuando es reprendido por Natán, él entiende lo que hizo, porque los dos pecados que él cometió, los dos pecados así claros que él cometió, no tenían sacrificio alguno que presentar. Los dos merecían la muerte, pero Dios aún así remitió su culpa, ya lo vimos, a la luz de lo que Pablo expresa en Romanos, que Dios estaba con paciencia pasando por alto esos pecados de David en el Antiguo Testamento, porque sabía que después Cristo, el hijo de David, moriría por los pecados de David en el futuro. Así que cuando pecabas voluntariamente estabas excluidos y noten cómo Dios ve estos pecados voluntarios como blasfemia contra él mismo, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén o sea, esto quiere decir con desprecio y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Pregunta, no me lo digas, pero de todos los pecados que cometes en el día, ¿cuántos son sin que te des cuenta realmente? ¿Y cuántos son voluntarios? ¿Y cuántos son con toda la intención? ¿Y cuántos son incluso con algo de preparación? ¿Cuántos son así? Ahora, cuando pecamos de esta manera, Dios dice que estamos blasfemando contra Él. Ese es un principio que se mantiene. Dios dice que estamos tratando su palabra con desprecio. Ese es un principio que se mantiene. Es decir, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios de manera deliberada y pecamos, estamos despreciando al ser de Dios. Le estamos menospreciando, es decir, le estamos diciendo, y noten que yo sé que no se lo vamos a decir con estas palabras, pero la realidad es que es lo que estamos haciendo. Le estamos diciendo, tú, Señor, no vales lo que tú dices que vales. Tu palabra, Señor, no vale lo que tú dices que vale. Yo sé qué es mejor para mí. Yo hago lo que yo quiero. Esto es bien importante,
Porque hay veces que la gente, que el cristiano cree, y cree erróneamente, que el sistema sacrificial era para todo tipo de pecados. No, lean la ley. El sistema sacrificial era para los pecados involuntarios, para los pecados que tú cometías por descuido, que es, ahora, sea por descuido o no, tú seguías siendo culpable delante de Dios. Y por eso tenías que purificarte por medio de estos sacrificios. Pero los pecados voluntarios, los pecados descarados, los pecados deliberados no tenían provisión en la ley. Así que yo creo que esto nos sirve porque si bien no estamos bajo el pacto de Moisés en Sinaí, el principio subsiste. Y el principio sería pecar de manera voluntaria, pecar de manera descarada, de manera deliberada, es tanto como blasfemar contra el Señor y tratarlo con desprecio y despreciarlo a Él y a su palabra. Y sería bueno que nos acordáramos de esto la próxima vez que de repente pequemos de manera consciente y voluntaria. Luego nos va a hablar del castigo que merece un hombre por violar el día de descanso, que era santísimo para Jehová, y al final, pues Dios le dice que ese hombre tiene que ser ejecutado, así que lo tienen que apedrear a muerte, es pena de muerte. Tampoco hay un sacrificio para el que violar el día de descanso. Entonces, lo que quiero que vean acá y que se enfatice acá es que Dios no juega con el pecado. Ahora, tampoco se trata de desesperar, porque si bien en la ley mosaica no hay provisión para estos pecados deliberados, y son la gran mayoría de nuestros pecados, seamos honestos, ¿por qué Dios pudo remitir el pecado de David? Y ya se los dije, ¿por qué? Porque ese pecado voluntario, deliberado, descarado de David nos estaba apuntando a la necesidad de un sacrificio suficiente. La ley de los toros y todo esto y la muerte de los animales no era suficiente. Necesitábamos un sacrificio suficiente y ese sacrificio fue Cristo. Y lo dice claramente Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10. A ver, vamos ahí para que lo vean. Los Hebreos 10, 26. Sí, muy bien. Esto fue lo que vimos la clase pasada de Juan. O sea, si seguimos pecando a propósito después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubre esos pecados. Ya dijimos que esto no se está refiriendo a los pecados intencionales. Esto, el contexto de la carta se está refiriendo a las personas que siguieron a Cristo y luego apostataron de la fe. Y al apostatar de la fe, se han hecho enemigos de Dios y han cerrado la posibilidad a cualquier perdón de pecados, porque es muy importante aquí ver que han pisoteado al Hijo de Dios, han considerado la sangre del pacto como vulgar y como inmunda y han insultado al Espíritu de Cristo. Pero el cristiano, que es cristiano verdadero y peca de manera deliberada, no está pisoteando al Hijo de Dios, no está considerando su sangre como inmunda y vulgar, y no está despreciando al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo nos confronta y nos convence de pecado, como en el caso de David, el cristiano verdadero se arrepiente. ¿Ok? Pero o sea, por eso es importante ver que solamente el sacrificio de Cristo tenía la capacidad de perdonar los pecados voluntarios. ¿Ok? Entonces, cuando regresamos a números 15, estamos en números 15, ya vimos un poco de todo esto. Y el tema del sábado, porque hay gente que se escandaliza con esto. ¿Cómo es posible que solamente por recoger leña un sábado? O sea, por aquí dice, ¿qué estaba haciendo? Estaba recogiendo su madera durante el día de descanso. Dicen, oye, qué severo, ¿no? O sea, ¿cómo mata Dios a una persona solo por recoger madera? Pero bueno, ya leímos la ley, ya sabemos de qué se trata el día de reposo, ya lo estudiamos y entonces Dios lo que está demostrando es que Él se toma en serio su pacto y Él se toma en serio su ley. O sea, o si lo traducimos a palabras más coloquiales, con Dios no se juega. De Dios nadie se burla. Ni tú ni yo nos vamos a burlar de Dios.
Yo sé que hay veces que nuestro corazón pecaminoso y engañoso nos deja sentir o nos sugiere que tal vez Dios no está poniendo en esto mucha atención y de Dios nadie se burla. Y lo que leemos en la Biblia tiene el propósito de llevarnos a reflexionar y de llevarnos a temer. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Y luego brincamos a Números 16, donde hay otra rebelión. Pero esta rebelión fue de los levitas. Ya no fue del pueblo en general, sino fue de la tribu que había sido escogida por Dios para servir en su adoración. Ustedes recuerden que los levitas estaban divididos por familias y dentro de las familias de Leví hay una familia en particular que son los sacerdotes, nada más ellos. Pero los demás de Leví, que no son sacerdotes, son los ayudantes de los sacerdotes, están trabajando en el tabernáculo, luego van a trabajar en el templo. Y lo que pasa acá es que uno de estos levitas se revela. Entonces vamos a leer un poquito. Cierto día Coré, este es el hombre que se revelará, hijo de Ishar, quien descendía de Coat y era hijo de Leví, o sea, era un levita, conspiró con Datán, que es otra persona, y todos los demás, o sea, bueno, están aquí, que pertenecían a Rubén, ellos conspiran contra Moisés y provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Entonces ellos fueron con los líderes, o sea, bueno, con los dirigentes y se rebelan contra Moisés y contra su hermano Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Es decir, ¿quién los puso a ustedes como los jefes? La respuesta obvia es Dios. Pero ellos en ese momento están poniendo en tela de duda que su liderazgo, que su liderazgo está respaldado por Dios. Y esta es una tendencia pecaminosa del ser humano, porque al final lo que esto tipifica, cuando estas personas se rebelan contra Moisés y contra el sumo sacerdote, que son quienes los gobiernan, perdón, lo que están diciendo en realidad es que se están rebelando contra el gobierno de Dios. Se están rebelando contra la teocracia. Al final, y en primer lugar, se están rebelando contra Dios. Y vamos, ellos intentan un tipo de democratización, ¿no? De democratización del gobierno, básicamente, a ver, ¿por qué solamente ustedes y por qué no nosotros? ¿Ok? Y esto es muy importante porque están cuestionando la autoridad de Moisés y de su hermano. ¿Qué pasó? Que Moisés entonces escucha lo que dicen, cae rostro en tierra, les dijo a Coré y a sus seguidores, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a él y quién es santo. El día de mañana Dios nos va a dar la respuesta de a quién ha elegido él para gobernar este pueblo. Y les recuerdo que el Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quien él les elija. Es decir, el que tiene poder para designar líderes en donde sea es Dios. Y entonces, pues arman como un tipo de prueba. A ver, Coré, tú y tus seguidores, que son varios, preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos, que es lo que haría un sacerdote, y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo, es decir, como su apartado para los efectos de gobernar al pueblo. Ustedes, los levitas, no nosotros, son los que han ido demasiado lejos. Aquí Moisés se pone firme y le dice, a ver, ¿sabes qué? Vamos a dejar que Dios nos muestre quién es la persona que la ha escogido para el gobierno. Y bueno, luego le regaña aquí, bueno, pues en el 8 ustedes ven que se dirige otra vez a Coré y a los que están con ellos y les dice, escuchen ustedes levitas, esta es la tribu consagrada, dentro de la tribu encargada de la educación teológica del pueblo y dentro de la tribu encargada de la adoración cúltica de Dios, se levanta la rebelión. Y Moisés les dice, ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad para estar cerca de él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Ustedes ya son ministros del Señor. ¿Les parece poca cosa el trabajo que Dios les dio a hacer? Para empezar, Él los distinguió y los separó del resto de las familias de Israel.
Y digo, vamos, si le dice a Coré, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Reclaman ahora también el sacerdocio. O sea, no están conformes con lo que Dios hizo con ustedes. No están conformes con la tarea que Dios les dio a hacer, sino hoy quieren usurpar una función que Dios no les entregó. Y esto es bien importante porque Moisés está diciendo, y ya lo dijo, que su autoridad está dividida, o sea, está divinamente instituida. Dice, en realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan, ya lo vimos. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Entonces dice que Moisés les dijo, a ver, vengan ustedes, sus secuaces, que están con Coré, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. Y luego viene la queja, no te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluyen la leche y la miel, y donde ellos eran esclavos, ¿no? Para matarnos aquí en el desierto, y aparte ahora nos quieres tratar como tus súbditos. Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluyen la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos, porque al final, si ustedes recuerdan, ellos no confiaron en Dios cuando Dios les dijo, marchen a la tierra prometida. Dice, no vamos a ir contigo, tú solo intentas engañar a la gente. Así que, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer una prueba. Van a hacer una prueba. Y vamos a empezar a leer. Vamos a ver dónde está la prueba. Bueno, y aquí vemos que Moisés le dice directamente al Señor, no acepte sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Es decir, yo no he aprovechado el poder que tú me has dado. Te pido que no aceptes lo que ellos te van a ofrecer. Así que, ¿sabes qué, Coré? Vente tú y tus seguidores aquí mañana y se presentan ante el Señor. También Aarón estará presente. Y bueno, otra vez tienen que preparar, bueno, pues un incensario y tienen que poner incienso para que todos puedan presentarlos ante el Señor. Y también mi hermano, el sumo sacerdote, llevará el suyo. Así que cada quien prepara su recipiente, le pone incienso, se presentan a la entrada del tabernáculo con Moisés y con Aarón. Así que mientras tanto, Coré ya había ido por toda la comunidad para que se presentaran a la entrada del tabernáculo y vieran la prueba de la autoridad. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, aléjense de todas estas personas para que puedas destruirla en el acto. Es decir, de inmediato el fuego, el juicio divino contra la rebelión, contra la insurrección, que pone en tela de juicio la sabiduría de Dios y que pone en tela de juicio la, la potencia de Dios y el derecho de Dios para señalar líderes a quien Él quiera señalar líderes. Entonces Dios les dijo a sus dos líderes, quítense ustedes de acá, porque estas personas las voy a destruir de inmediato. ¿Y qué vemos que hace Moisés? ¿Qué vemos que hace Moisés? Díganme ustedes, en el 22, ¿qué es lo que hace Moisés? Le rogaron a Dios. Exactamente, de nueva cuenta, intercede por estos pecadores, intercede por las personas que están rebelándose contra él, intercede por las personas que están poniendo en tela de juicio la autoridad que Moisés junto con su hermano tienen. Es decir, otra vez que Moisés está tipificando a Cristo. Es decir, que Moisés es el tipo del mediador que después Cristo, el antitipo, resultará ser el verdadero mediador, que ruega por los pecados de los que pecan contra él. Y quiero que noten esto, porque no es casualidad. En la Biblia, cuando tú ves a Moisés, él es un tipo de Cristo. Por eso en Deuteronomio, él les dirá, Dios les levantará de vuestros hermanos a un profeta como yo. A él deben oír, y está hablando de Cristo. Entonces, lo que aquí está haciendo Moisés, de rogando para que Dios perdone los pecados de aquellos que están pecando contra él, nos lleva en la mente a qué parte de la cruz. ¿Quién contesta? ¿Cuál ¿Quién? pregunta era?
Ok. Lo que está haciendo aquí Moisés de rogarle a Dios que perdone a las personas que están pecando contra él, nos lleva a recordar una faceta de la vida de Jesucristo donde hizo exactamente lo mismo. ¿Dónde fue? Pues en la cruz, ¿no? Cuando dice que perdónalos porque no saben lo que hacen o qué. Exactamente. No, es que justo eso es lo que yo quería que vieran. Es en la cruz donde Cristo está como funcionando de la misma manera que Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es la sombra y Cristo es la sustancia. Porque Moisés es un tipo de la mediación que Cristo realizará y al final eso se cumple en la cruz cuando Cristo, como Moisés, le ruega a Dios que perdone a las personas que están pecando. Digo, perdón, que están pecando contra él. Entonces Dios dice, ok, ya no voy a destruir a todo el pueblo, así que dile nada más al pueblo que se aleje de las carpas de los tres rebeldes, Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés corrió y le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toque ninguna de sus pertenencias, de lo contrario serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, de Datán y de Abiram. Pero estos dos rebeldes, junto con Coré, dice que salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Noten que el mandato de Dios de aléjense de las carpas era para todos, porque si no se alejan de donde ellos están parados, van a ser destruidos. Pero la familia, esposas, hijos y todo esto de los rebeldes se quedaron con ellos en sus carpas, mostrando un absoluto desprecio por la palabra de Dios. Y vamos a ver algo bien interesante acá. Así que Moisés les dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Esta es la forma en la que se van a dar cuenta que el ungido del Señor como líder del pueblo somos mi hermano y yo. Yo no lo hice porque yo quisiera, Dios me mandó. Así que esta será la señal. Si estos hombres mueren de muerte que natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Y apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron dentro del pueblo de Israel, y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Dios juzgó la rebelión tal como juzgó la rebelión del capítulo 14, 13 y 14. Pero noten algo muy interesante acá. Generalmente Dios le dice a Moisés lo que va a hacer y les diga, esto es lo que Jehová dice que tiene que hacer para que ustedes crean y vean. Pero en este caso en particular, Dios nunca le dijo lo que iba a pasar. Lo que quiero que noten es que Moisés es tan amigo de Dios que en el contexto no nos dice que entonces Moisés fue y clamó al Señor, dijo, Señor, ¿cómo sabrán estos que tú me enviaste a mí? No, él se le ocurrió decir algo, a ver, si esta gente se muere de viejita o no les pasa nada extraño, yo soy un falso, Dios a mí no me puso, pero si Dios hace algo nuevo, y Moisés le dijo a Dios lo que debía de hacer, y la tierra abre su boca y se los traga con sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces sabrán que estos hombres son los pecadores que mostraron desprecio al Señor. Es decir, que Moisés es tan amigo de Dios que incluso en este caso no tuvo ni que orar para preguntarle a Dios qué tenía que hacer. Él le sugirió a Dios, mira, ¿sabes qué, Dios? A mí se me ocurre que para mostrar que yo soy el bueno, haz que la tierra se abra y se los trague. Y Dios, ¿qué hizo? Escuchó lo que Moisés dijo que pasaría. Esto es importante porque nos muestra
la cercanía que Moisés tenía con Dios, al grado de ni siquiera orar para preguntarle, sino él decir, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar. Y Dios respaldando la palabra de Moisés. Huelga a decir que de esta manera Dios demuestra claramente que Moisés y su hermano son sus líderes. Porque, oye, no solamente los juzgó, sino los juzgó en la manera que Moisés sugirió que Dios los juzgara. Tan amigo de Dios es Moisés, que Dios le hizo caso a Moisés, incluso en la forma en la que estos hombres debían morir. Y bueno, aquí vemos qué pasó, la tierra se abre, descienden vivos a la tumba, la tierra se cierra, es un milagro, se los tragó a todos, y luego los 250 que los siguieron, sale fuego del Señor y los achicharra. Digo, espero que jamás, si el Señor quiere y nos dispense, y a nadie de los que estamos aquí, ni a nuestras familias nos llegue a pasar jamás algo así, pero vean ustedes cómo mueren las personas quemadas en un choque de auto con una pipa o algo, se incineran y se carbonizan de inmediato, o sea, no da tiempo ni que reaccionen. En un segundo ya son huesos quemados. Eso es lo que está pasando aquí. Dios los está carbonizando de inmediato. ¿Cuál es el principio que tenemos acá? La rebelión trae el juicio de Dios. La rebelión contra el liderazgo que Dios ha instituido trae el juicio de Dios. Porque al final, como les dijo Moisés, cuando te rebelas contra la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida, en realidad te estás rebelando contra Dios. Por eso es que cuando los hijos se rebelan a los padres, es algo tremendamente nefasto y tremendamente peligroso. Cuando tú te rebelas contra el gobierno, cuando digo rebelas, no quiere decir que no puedas hacer uso de los medios lícitos de resistencia que el propio gobierno te da, como son el juicio de amparo, etcétera. Todo eso es válido totalmente. Pero yo me estoy refiriendo a una rebelión armada, una insurrección, o cuando la esposa se rebela contra el esposo. Es lo mismo, es el mismo principio. Te estás rebelando contra una autoridad instituida por Dios. La gran pregunta es, ¿por qué no se ha abierto la tierra y nos ha tragado a nosotros también? Porque todo lo que vemos aquí está muy, muy padre que lo leas. Pero si no te lo aplicas, de nada te sirvió. Por eso Pablo nos dice que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Dicen las máximas del mundo, nadie experimenta en cabeza ajena. Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que sí experimentemos en cabeza ajena. Dios quiere que leamos lo que pasó con estos rebeldes y digamos, Señor, yo soy un rebelde igual que ellos, ayúdame con tu gracia por medio de tu espíritu, al saturarme de tu palabra, ayúdame a respetar a mi autoridad. Porque la Biblia está llena de principios que si bien otra vez no estamos bajo el imperio del pacto sinaítico, sí estamos bajo el imperio de la ley moral de Dios y esa ley es permanente. Esa ley no pasó con el Antiguo Testamento. La ley moral de Dios nos obliga a nosotros hoy. Y en la ley moral de Dios ya lo vimos, la honra a los padres del decálogo incluye también cualquier tipo de rebelión contra la autoridad, porque es una sinécdoque. Hay cosas que están incluidas dentro de ese mandato. Entonces aquí básicamente Dios muestra quién es el verdadero sacerdote, quiénes fueron los falsos, etcétera, etcétera. Pero, pero, tú pensarías, bueno, ya la gente vio que se abrió la tierra. Ya la gente vio que se los tragó vivos con sus pequeños hijos. Porque por eso nos dice con sus hijos, con sus esposas, con sus pequeños, o sea, a todos. Después la gente vio como Dios achicharró y carbonizó
a los 250 que le siguieron. Tú dirías, yo creo que ya es demasiado, yo creo que ya es suficiente. Pero tan pronto, y Dios nos da, Dios nos quiere mostrar algo aquí en la manera en la que lo está escribiendo, tan pronto como la mañana siguiente, tan pronto como pasadas unas cuantas horitas, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y contra Aarón, diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Tan pronto como la mañana siguiente. Hoy es que yo no sería así, piensas tú a lo mejor. Si yo veo el despliegue tan sobrenatural, tan fuerte de la gloria de Dios en juicio, yo ya la pienso dos veces. Pero no, tu corazón y mi corazón y el de los israelitas son muy parecidos. Porque tan pronto como la mañana siguiente, otra vez están quejando contra Dios. Y otra vez, ¿qué le dice Dios cuando la comunidad se congregaba para protestar contra sus dos líderes? La gente se dio la vuelta hacia el tabernáculo, vio la nube que estaba ahí y apareció la gloria del Señor. Y otra vez Dios fue con sus líderes y les dijo, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Y otra vez estos dos líderes caen rostro en tierra y interceden por el pueblo. O sea, tan pronto como la mañana siguiente, ya otra vez estaban quejando contra sus líderes, rebelándose contra ellos, y otra vez no entendieron, rebelándose y quejándose contra Dios. Así que Dios de nuevo trae juicio a la mañana siguiente contra la comunidad y manda una plaga. ¿Saben qué? Quítense de acá porque los voy a destruir. Y Dios manda una plaga. Así que Moisés cae junto con su hermano y le dice a su hermano, ve por un recipiente para quemar incienso, ponle carbones del altar, rápido, haz tu trabajo. ¿Por qué? Para purificar al pueblo, porque el enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces, pues, Aarón hizo todo lo que le dijo su hermano Moisés y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo, se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Tuvo que andar corriendo con su incensario por todo el pueblo porque la gente estaba cayendo muerta como moscas, y hasta que no intercedieron por el pueblo y presentaron la, el mecanismo que Dios dejó para purificar al pueblo por medio del incienso, hasta ese momento se detuvo la plaga. Así que 14,700 personas, dice que murieron por esa plaga, más los que murieron por la rebelión de Coré, que ya más o menos, si lo acercas, son casi 15,000 personas. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, dice que Aarón regresó a donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. Es decir, en un día se murieron 15,000 personas por la rebelión contra los líderes que Dios había señalado, es decir, por la rebelión contra la autoridad. Y cuando el hombre se rebela contra Cristo o la mujer se rebela contra Cristo, contra Dios, es lo mismo. Pero aún en las relaciones aquí temporales. Entonces, otra vez, digo, tocando un tema que vimos hace muchos estudios, no me acuerdo ni el cuál de todos, pero cuando Dios reconoce la esclavitud como sistema, como modo de producción en la sociedad del Medio Oriente, Dios no con ellos le dice, es que tienes que quitarme la esclavitud, Dios la regula, porque a él le interesa que trates bien a tus esclavos. Pero ahí donde cada vez que Dios toca el tema de un esclavo, se le dice, sométete a tu amo, sométete a tu amo, sométete a tu amo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una insurrección de esclavos? ¿Qué pasa cuando hay una rebelión de esclavos para buscar su libertad? Porque hoy, desde luego, nosotros como personas del siglo XXI no podríamos pensar que no tuviéramos libertad. Y la libertad es uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas de todo el mundo. Pero ¿cómo ve Dios en la economía de Dios una insurrección de esclavos? Cuando el mandato es sométete a tu amo y se los dice directamente a los esclavos, como un gran pecado. Y otra vez, ¿cómo ve Dios cuando nos rebelamos contra la autoridad como un gran pecado? La pregunta es, ¿por qué no, por qué no ha llegado una plaga? ¿Por qué no nos ha fustigado Dios de esta manera? Y la respuesta es, porque
¿Quién sabe la respuesta? ¿Por qué? ¿Quién se anima? Tienen que participar, tienen que ser más participativos acá. ¿Quién se anima? Pues por pura gracia y misericordia. Exactamente, esa es la respuesta. No, no es complicada. Por gracia. Por gracia. Ahora, ¿por qué Dios escogió a Moisés y a su hermano Aarón como sus líderes? Por gracia. También. No es porque ellos eran intrínsecamente superiores y tenían una gran capacidad para dirigir. No, es por gracia. Por lo mismo por lo que Dios te salvó a ti y me salvó a mí por gracia. Por lo mismo por lo que Dios remitió el pecado de David por gracia. Pero el que Dios nos esté prodigando gracia y nos esté prodigando misericordia, no quiere decir que nosotros podemos abusar de estos pecados deliberados de rebelión contra la autoridad delante del Señor, porque si lo hacemos, espera su juicio, porque el Señor juzgará a su pueblo y el juicio de Dios empieza por su casa. Lo leímos ahorita hace un segundo, vamos en Hebreos 10. Y luego, en el 17, yo creo que es el último que vamos a ver hoy, en el 17, para que no quede duda, digo que no lo vamos a leer completo, pero para que no quede duda de quién es el sacerdote de manera innegable y Dios le confirme, básicamente Dios les dice, a ver, que cada tribu presente una vara. Y la vara que presentó el sumo sacerdote es la que brotó. O sea, aquí nos dice, o sea, cada tribu como que presentó su vara. Dios dijo, de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo contra ustedes. Les voy a dar otra muestra de que ustedes son los buenos. Tráiganme cada quien su vara. La vara del sacerdote Aarón es la que reverdeció, es la que produjo almendras maduras. Así que después Moisés les enseñó al pueblo todas las varas. Cada hombre tomó su propia vara. Y la vara del sumo sacerdote, que es la que reverdeció para mostrar de manera innegable que él era el elegido de Dios, la guardaron dentro del arca del pacto para que sirviera de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes, y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Y entonces el pueblo, una vez que ve lo que Dios hizo con Aarón, otra vez, estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados, que nadie se acerque al tabernáculo morirá, estamos condenados a morir. ¿Por qué? Porque otra vez Dios les está mostrando quién es el indicado, quién es el elegido para guiarlos. Y ellos saben que se han rebelado contra estas dos personas y se han rebelado contra Dios. Entonces, por ejemplo, de lo que vimos hoy del 15 al 17, se pueden sacar varias lecciones. Varias lecciones. Primero, el respeto a la autoridad dada por Dios. Siempre. Porque el no hacerlo trae el enojo del Señor. Y Dios no juega en serio. Digo, qué bueno que nos ha librado de ver personas carbonizadas por su ira en un momento, pero yo creo que temblaríamos de miedo. Pero nuestro corazón es tan perverso que aún así, después de temblar de miedo, otra vez estamos quejándonos contra Dios y estamos quejándonos contra la autoridad que nos puso. Luego, y quiero tener mucho cuidado en esto, porque yo por lo menos soy culpable de esto que les voy a decir. O sea, yo cuando estoy con ustedes en la palabra, Dios me muestra mi pecado. Dios me lo muestra. Porque esto no es de que yo les estoy dando una clase académica
y se queda en un tema, digamos, estéril para mí. Creo que estos estudios me gusta tanto darlos porque el primero que le sirven es a mí, porque leo cosas que ya sé, pero ya olvidé y Dios me le recuerda y me dice, mira lo que estás haciendo. Y eso es lo que todos o sea, bueno, pues tendríamos que hacer. Pero, ¿por qué digo que voy a tener mucho cuidado? Porque tampoco vamos a caer en el extremo contrario. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado cuando criticamos a nuestros líderes. Y cuando digo criticamos, me estoy refiriendo a ese tipo de crítica como que no es como tal vez tanto en amor, sino más bien con dureza. Pero, no nos equivoquemos, porque Dios nos manda ejercer discernimiento y eso es criticar. Porque hay muchos que son líderes que realmente no son líderes de acuerdo a la Biblia, porque la Biblia sí nos dice las características que tiene que tener un líder para ser puesto por Dios. Y entonces estas personas que son lobos disfrazados de oveja y los van a encontrar principalmente en el canal Enlace, en la televisión. Estas personas dicen, no te atrevas a decir nada de mí porque soy el ungido del Señor. No. No me estoy refiriendo a eso. Tú los puedes desenmascarar como los lobos que son. Este principio tiene más que ver con un corazón rebelde que desafía a la autoridad que Dios ha puesto, a la autoridad, y la voy a poner un apellido, bíblica, que Dios ha puesto. Aquí, por ejemplo, Dios les mostró de manera muy clara quiénes eran sus elegidos, Moisés y su hermano Aarón. No me refiero a que no puedas criticar las blasfemias y las herejías que hacen muchos falsos maestros y profetas. Tengamos cuidado. Pero sí hay un principio acá. Tengamos cuidado cómo tratamos a nuestros líderes, a esos líderes que sí son bíblicos. Luego, otra enseñanza acá, vemos cómo la intermediación de Moisés y su hermano están tipificando la mediación de Cristo en el futuro, donde ellos oran porque Dios perdone a los que los están transgrediendo a ellos de manera momentánea y de manera temporal. ¿Cómo manejamos nosotros cuando alguien nos ataca de esta manera? Clamamos al Señor, Padre, perdónalo, perdónalos, porque Señor, no saben lo que están haciendo, no les tomes en cuenta este pecado, o como clamamos, Señor, júzgales y destruyales. Los salmos imprecatorios, que algún día llegaremos a salmos y el Señor así lo ha dispuesto, son esos salmos que ustedes seguramente han visto, donde el salmista está pidiendo la destrucción de sus enemigos. Esos salmos tienen un contexto muy particular porque son escritos en la monarquía y en la teocracia. Pero Cristo a nosotros nos instruye a amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. ¿Cómo respondemos nosotros para personas que nos están, pues bueno, que nos están agraviando o nos están atacando? ¿Cómo lo hacemos? ¿Como ellos? Nos ponemos en la brecha para, Señor, perdónalo, por favor, perdónala, perdónales. Porque eso es lo que Cristo hizo por nosotros también. Y Pedro nos dice que nosotros debemos seguir los pasos de Jesucristo. Luego también hay aquí, vamos, en estos 3 capítulos hay otro principio bien interesante. Dios respalda a sus elegidos. Y Dios sostiene a sus elegidos. Y no solo me refiero a los que están en posiciones de autoridad, sino ahí cuando Dios ya hizo un llamamiento. Cuando Dios dio un llamamiento como el que hizo con estas 2 personas. Dios respalda y sostiene ese llamamiento de su pueblo. Se dan cuenta cómo hay muchos, digo, y no estamos profundizando. Como se dan cuenta, estoy sacando nada más algunas cosas importantes, pero no estamos profundizando. Pero se dan cuenta cómo incluso en el Antiguo Testamento, que a veces que los cristianos, pues pensamos que es totalmente como lejos de nuestra realidad y cotidianidad. Hay tantos principios de aplicación general para la iglesia de hoy. Y solamente digo, para que les quede claro, no creo que, o sea, no creo que haya una brecha entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
hay una continuidad. Hay ciertos elementos de discontinuidad, estoy convencido de ello. Pero hay una continuidad tanto formal como material desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque cuando tú ves el proto-evangelio de Génesis 3:15, lo puedes ir tú rastreando por medio de todo el desenvolvimiento de la narrativa de la redención del pueblo del pacto. Entonces, yo creo que aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Ya no vamos a avanzar más, nos estamos quedando en el capítulo 18. Nos quedarán tal vez algunos cuantos estudios de números, pero con el favor del Señor, pues los iremos transitando. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. No. No. Ok, si no hay preguntas ni dudas, voy a terminar con la grabación un momento, por favor.